Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la presencia salvadora de Jesús resucitado que vive entre nosotros nos anime en este tiempo pascual y permanezca con ustedes. Hermanos, en este quinto domingo de Cuaresma, de Pascua, un tiempo de luz y de vida nueva en Cristo, el Espíritu Santo nos conduce para que la Pascua penetre y transforme nuestras vidas. Vamos a celebrar pues unidos a toda la Iglesia este día hermoso de la Pascua de Jesús, que también se ilumina porque hoy es Día de las Madres. Con mucho cariño felicitamos a todas las mamás, comenzando con nuestra Madre Santísima del Cielo. Nuestra Señora de Fátima en su 7º día de novenario, Nuestra Señora de la Vida. Ofrezco esta Santa Misa por las comunidades de la parroquia y santuario de Nuestra Señora de la Vida, la Rectoría de la Anunciación. Y el día de hoy también damos gracias a Dios por todas las mamás, por María de Lourdes, Estela, Yolanda, Patricia, Aide, Sandra y Sonia Marín, Mirna Curiel, Marta Rosales, Gabriela Rosales, Susi, la doctora Pili, Lupita, Laurita, la doctora Lulú de Jera, Chelito, Reina y todas las mamás que conocemos. Pedimos a Dios por las necesidades de Isabel Castro Terrón, María Magdalena Castro Terrón, Juan Andrade Portillo, Mario y Ana María Segura, la familia Castilla, la salud de Rosa María Martínez Ortiz, María del Pilar López González, Patricia Rojas, Paula Arzola Montserrat, la María de Lourdes Nava Vilchis, y pedimos también por el eterno descanso de Herminia Cruz Salgado, Isabel Reyes Vasconcelos, María Elena Ugarte Valdés, María Elena Reyes Vasconcelos, Conchita Rojas, Dolores Carrillo, Juanita Ortiz, Elías García Acosta en su novenario, Amalia González, Herminia Cruz Salgado, Mercedes Mejía, Rick Cotwell, Señor Emilio, Ela Lupita Delgado, Ana María Solís Chávez, María Fernanda Maderos Cuenca, Tomasa, María Guadalupe Galván, Francisca Eutiquia Ezequia. Hermanos, el Padre Dios siempre nos regala su misericordia para vivir en paz y ser testigos de su amor. En un momento de silencio pidamos el perdón por las faltas cometidas. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Llenos de admiración y de gratitud a Dios por su misericordia, por el amor con que nos ama, digamos juntos: Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentada a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les hagas posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Vamos a escuchar juntos la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendían bien a sus viudas en el servicio de caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: «No es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra». Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Se los presentaron a los apóstoles y éstos, después de haber orado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo en Jerusalén. En Jerusalén se multiplicaban grandemente el número de los discípulos. Incluso un grupo numeroso de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Que los justos aclamen al Señor. Es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestros cantos. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Sincera es la palabra del Señor, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Cuida el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confían. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. De la primera carta del apóstol San Pedro. Hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva, rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios. Porque ustedes también son piedras vivas, que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo.
tengan presente que está escrito: He aquí que pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa. El que cree en ella no quedará defraudado. Dichosos, pues, ustedes, los que han creído. En cambio, para aquellos que se negaron a creer, vale lo que dice la Escritura: la piedra que rechazaron los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella los que no creen en la palabra, y en esto se cumple un designio de Dios. Ustedes, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya, aleluya. Amén. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes, porque ahora voy a prepararles un lugar. Cuando me haya ido y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Y ya saben el camino para llegar al lugar a donde voy. Entonces Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Si ustedes me conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Le dijo Felipe: Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le replicó: Felipe, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y todavía no me conoces? Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, ¿por qué dices: muéstranos al Padre? ¿O no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les digo, no las digo por mi propia cuenta. Es el Padre que permanece en mí quien hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no me dan fe a mí, créanlo por las obras. Yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. La Pascua, en cuyo centro está la resurrección de Jesús, es un camino que hemos venido recorriendo impulsados por el Espíritu Santo. Son 40 días y ya llevamos ya más de la mitad.
Y entonces la liturgia del día de hoy, quinto domingo de Cuaresma, nos hace pedirle a Dios que no pasemos por este tiempo de Cuaresma sin oficio ni beneficio, es decir, que la Pascua de Jesús no entre en nuestra vida y la transforme para tener esa vida nueva en Cristo que nos ha sido dado como fruto de la Pascua, hijos de Dios, templos del Espíritu Santo. Con qué fuerza y diríamos también con qué urgencia le pedimos toda la Iglesia a Dios hoy. Dios Todopoderoso y Eterno lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual. Que no pasemos por todos los 40 días de la Pascua, pasemos por Pentecostés y sigamos como siempre. La misma liturgia hoy nos previene y nos invita a retomar con fuerza la alegría de la Pascua, el don de la Pascua, meditar en ella y con la palabra de Dios aprender a vivir la Pascua en este tiempo en la Iglesia y como Iglesia. La liturgia de hoy, pudiéramos decir, es una liturgia muy eclesial. Primero, ¿cómo nacimos para la Iglesia? ¿Cómo nos transformamos en Iglesia? Dice la oración, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo. Por el santo bautismo fuimos configurados a Cristo resucitado e incorporados a la Iglesia. Es interesante la palabra incorporados a la Iglesia, porque significa que el bautismo me hizo formar parte del cuerpo de la Iglesia, que es cuerpo vivo de Jesucristo resucitado. Por lo tanto, mi bautismo no se quedó solamente en una nota en un libro de bautismos en la iglesia donde fui bautizado, sino que me configuró con Cristo, es decir, me hizo asumir la figura de Cristo para vivir como Cristo en este camino que Él mismo hoy nos propone. Tomás pregunta, no sabemos el camino, pero ¿cómo, Tomás? El camino es el bautismo, es decir, que quedas configurado a Cristo para que vivas como Cristo. Ese es el camino. Por otro lado, incorporados a la iglesia. Dice la oración, para que les hagas posible con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos. La presencia del reino de Dios en la tierra, en la historia, está significado por la sobreabundancia, como el vino en las bodas de Caná, como los panes multiplicados. Es una sobreabundancia de frutos buenos. Es decir, la Pascua la he asumido, me he dejado transformar por ella cuando mi vida produce frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. En esta oración que la liturgia hoy nos hace dirigir a Dios nuestro Padre, está, podríamos decirlo así, una síntesis del vivir cristiano y del espíritu y el impulso de la Pascua, y me invita al mismo tiempo a dejarme transformar por ella. Hoy en la primera lectura vemos los primeros pasos de la Iglesia y vemos qué es lo importante. ¿Qué es lo primero y lo más importante en la vida de la Iglesia? La oración y el servicio de la palabra. A propósito de un hecho en la vida de la Iglesia cuando estaban todavía los 12 apóstoles en Jerusalén, hubo quejas. Bueno, ya desde entonces había quejas en la Iglesia, ¿no? No estaba bien organizada. Pero como el Espíritu Santo no se posa en el desorden, el mismo Espíritu impulsa a los apóstoles a organizar a la Iglesia. Y la Iglesia, que es un misterio,
como cuerpo de Cristo en la historia, aprende a organizarse. La queja es, dice San Lucas, de que no se atendía bien a las viudas de los griegos en el servicio de la caridad de todos los judíos. Los judíos griegos entonces se quejan de los judíos, de los hebreos. Como ven, también ahí la Iglesia aprende a organizarse bien y a no cometer injusticias. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Porque en la Iglesia lo más importante es la palabra que invita y convoca a la fe en Jesucristo y forma la asamblea, que ciertamente después tiene que proyectarse en el servicio de la caridad. Pero hoy la primera lectura nos enseña precisamente ese correcto orden. Primero la oración y el servicio a la palabra. Y cuando esa palabra ha sido creída y se transforma en fe en Cristo, entonces esa palabra también se transforma en caridad, es decir, en servicio a los necesitados. Una vez que todos estuvieron de acuerdo, los 12 convocaron a toda la multitud de los discípulos y eligieron a 7 personas llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para hacerse cargo de ese aspecto administrativo de los bienes, el ejercicio de la caridad que la Iglesia también debe hacer como fruto bueno de su conversión a Cristo. Nos dan los nombres de los 7 primeros diáconos que se dedican a la caridad. Se los presentaron a los apóstoles, oraron sobre ellos y les impusieron las manos. Y esta parte, vamos a decirlo así, administrativa, organizada, societaria de la vida de la Iglesia, no es un parche o algo ajeno a ella, es parte de su misterio. Entonces la liturgia del día de hoy nos enseña a conocer la Iglesia, a saber que somos Iglesia y a amar a la Iglesia. Como vemos, quejas, injusticias, sí, la Iglesia es santa por su cabeza, porque Cristo la ama y la ha redimido, pero es pecadora también porque es humana. Ya vemos desde los primeros días situaciones de queja y de todo, pero amar a la Iglesia, decía San Agustín, es la forma como yo puedo saber cuánto amo a Cristo. ¿Quieres saber cuánto amas a Cristo? Pregúntate cuánto amas a su Iglesia. Y ya desde entonces y hasta nuestros días, no falta quienes afuera, explicable, adentro, critican fuertemente a la Iglesia como si no la conocieran. Los de afuera critican a la Iglesia, la desprecian porque no la conocen. Pero los de adentro hemos de pedirle al Espíritu Santo que aprendamos a conocer a la Iglesia y a amarla. Que si se equivoca, sí se equivoca. Comete errores bastantitos. Pero la guía el Espíritu Santo y es el cuerpo de Cristo. Y en su misma fragilidad, ella es la que custodia el don de la Pascua y de la salvación. Ella es la que opera la caridad. Por eso, sus aspectos administrativos, como vemos, la administración de los bienes, forma parte de ese misterio. Y todavía más aún, la segunda lectura nos hace conocer la Iglesia y nos invita a sentir admiración por ella. A veces me gusta mucho decirles, cuando oigan que critican a la Iglesia, que desprecian a la Iglesia, pónganse listos porque los están criticando y despreciando a ustedes. Ustedes son la Iglesia. Pero ¿cómo ve Dios la Iglesia? La segunda lectura hoy
en la primera carta del apóstol San Pedro nos manifiesta la belleza del ser de la iglesia. Nos dice primero: hermanos, acérquense al Señor Jesús, la piedra viva rechazada por los hombres, pero escogida y preciosa a los ojos de Dios. Porque ustedes también son piedras vivas, preciosas y escogidas por Dios, que van entrando en la edificación del templo espiritual para formar un sacerdocio santo, destinado a ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Cristo. Qué belleza de la iglesia mirada así como nos enseña hoy San Pedro. Cada uno de nosotros, piedra viva, preciosa y escogida por Dios para construir la iglesia. Todos los bautizados somos la iglesia. Yo en muchas ocasiones he tratado así como de explicar, invitar a gentes de los medios, de otras instituciones. No, la iglesia no es el Papa nada más y los obispos y los sacerdotes o los consagrados. Somos todos. Y otra vez, la iglesia dice, porque habló tal obispo, ¿verdad? No, la iglesia es el cuerpo vivo de Cristo, santo, para ofrecer sacrificios espirituales. Pero aún hay más. Esta piedra es preciosa y escogida, pero rechazada por otros. Hablando de Cristo, tropiezan en ella los que no creen en la palabra. Evidentemente, si la iglesia, como vimos en la primera lectura, tiene como primer servicio la palabra, y si alguien no cree en la palabra, no cree en la iglesia. Incluso algunos llegan a decir, Dios sí, iglesia no. Pues no se puede, porque Cristo y su iglesia son uno, son un solo cuerpo. Cristo es la cabeza. Pero luego hace la diferencia. Ustedes, dice San Pedro, por el contrario, son estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada a Dios y pueblo de su propiedad. Órale, ¿cómo les quedó el ojo? No somos cualquier cosa, los bautizados, iglesia. Para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La iglesia es iluminada por la Pascua. Nosotros hemos sido llamados de las tinieblas para pasar a su luz admirable. Y cuando nosotros en esta iglesia seguimos a Jesús, buen pastor, entonces nos gozamos de escuchar hoy su palabra. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no pierdan la paz. Ah, qué bien nos hace hoy, en este momento, en estos días, escuchar esta palabra. No pierdan la paz. Si creen en Dios, crean también en mí. Yo velo por ustedes. Y así, en este tiempo de prueba, el Señor nos conforta, animándonos y diciéndonos con un gran amor y ternura, si creen en Dios, crean también en mí. Jesús, al final del Evangelio que hemos escuchado el día de hoy, nos dice, yo me voy al Padre. Esto es muy hermoso y muy importante, porque todo discípulo de Jesús, toda discípula, como Él, y Él delante de nosotros, también estamos llamados a ir a la casa del Padre. Una vez que hemos culminado todas las estaciones del Vía Crucis y del Vía Lucis, siguiente estación, dijimos, la casa del Padre. Me voy a la casa del Padre a prepararles un lugar.
En el Evangelio de hoy varias veces San Juan repite un lugar. Les voy a preparar un lugar, y cuando les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré a ese lugar. ¿Qué lugar? En la Biblia, en el Evangelio, lugar se refiere sobre todo al templo. El templo es Jesús. El símbolo que usa San Juan, que nos hace quizá evocar un hotel, cuando yo también, como Jesús y acompañado de Jesús, vaya a la casa del Padre. Bueno, yo no sé ustedes cómo se lo imaginan, pero como que evoca que llegas allá al cielo y San Pedro te da allá la llave de tu cuarto, no sé, tu cuarto 500.987.342, y ahí te vas a buscar tu cuarto, ¿no? Lugar es templo, el lugar del amor, el templo del amor que se dona totalmente. Entonces la invitación en realidad es a vivir en el amor, a vivir en Dios y hacer de Dios la meta de mi vida. De entrada eso me hace preguntarme, ¿es Dios la meta de mi vida? ¿Con qué cuidado y ternura Jesús prepara nuestra ida al Padre? En las circunstancias que vivimos, muchos de nuestros hermanos queridos, familia, están muriendo, decimos nosotros, solos. Sí, solos, porque no estamos nosotros, pero solos, no. Porque el momento que más cuida el Señor de cada uno de nosotros es precisamente ese tránsito en donde nosotros mismos le pedimos a la Virgen, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Nuestra muerte nunca es en soledad. Transcurre bajo la mirada amorosa del buen pastor que nos lleva con él en ese camino a la casa del Padre. Y hoy nos lo dice, porque yo me voy al Padre, porque yo voy a prepararles un lugar. Y cuando me haya ido al Padre y les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo. Quizá no sea difícil imaginar esto. Puedo yo decir, es que tengo tantos pecados, ¿cómo se va a ocupar Dios de mí? Gracias a Dios, Dios no se parece a nosotros, así en el sentido de nuestros juicios. Es misericordioso. Y por eso entonces nos dice, cuando ya les haya preparado un lugar, volveré y los llevaré conmigo. No es a ver ahí, pues háganle como puedan, a ver si alcanzan o llegan. No, yo voy a venir por ti y te llevaré conmigo al Padre. El miedo de Tomás, el que hace preguntas de miedo, dice, Señor, pero si no sabemos el camino, ¿cómo vamos a poder llegar? Tomás, no tengas miedo, hombre. Yo soy el camino. ¿Quieres ir seguro? Sigue el camino. ¿Y sabes cuál es el camino? Mi persona. Vive como yo. Ve adaptando tu vida al Evangelio para que vivas como yo. Ese es el camino. Y ese camino mismo te hará pasar por la cruz para que puedas llegar a la casa del Padre en esa Pascua eterna hacia la cual todos vamos caminando. Así entonces podemos entender cómo Pablo escribe, para mí, la ganancia más grande de esta vida es el día que yo me muera, porque contemplaré a Dios cara a cara allá en la casa del Padre. La muerte, no cabe duda, es un momento muy importante. ¿Cómo podría Dios Padre amoroso, cómo podría Jesús, buen pastor, decir, pues bueno, pues ahí muérete solo, ¿no? No.
Y Él nos lo está diciendo el día de hoy. Y Felipe, el de las razones, Felipe el griego que busca las razones. Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Casi podemos percibir la reacción de Jesús que le dice, pero Felipe, ¿qué pasa contigo, hombre? ¿Que no me conoces todavía? ¿Todavía no has aprendido a descubrir en mí el rostro misericordioso del Padre? Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre, la misericordia del Padre. Jesús, buen pastor, pues hoy nos fortalece en nuestra fe como a Tomás y como a Felipe, enseñándonos el camino, ser su discípulo, hacer que mi vida cada día se vaya pareciendo más a la vida de Cristo, hasta llegar a decir, como Pablo dijo, vivo yo, pero ¿qué creen? Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí, caminando juntos hacia la casa del Padre. Bueno, pues si no me creen lo que les estoy diciendo, estas palabras que les digo no porque me las invento, no las digo por mi cuenta, sino es el Padre que permanece en mí y como yo permanezco también en Él, el que hace las obras. Es el Padre que me ama. Por Él estoy aquí para salvarlos a ustedes. No los voy a dejar solos. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. El cuidado que yo tengo de ustedes como buen pastor es para que ustedes conozcan el cuidado amoroso de Dios nuestro Padre. Y si no me dan fe a mí, si no los convenzo con mis palabras, créanlo por las obras. ¿Y cuál es la obra más grande de Jesús? ¿Cuál es la obra más grande que el Padre realizó por medio de Jesús? La Pascua. El Padre ha resucitado al Hijo que murió en cruz después de su pasión. Yo les aseguro, o sea, palabra de Jesús, yo les aseguro, el que crea en mí hará las obras que hago yo y las hará aún mayores, porque yo me voy al Padre para prepararles un lugar. Bien, hermanos, esta es la belleza de la Pascua, que la liturgia del quinto domingo de Pascua nos hace disfrutar y alegrarnos por ella. La Pascua de Jesús es nuestra salvación y Él nos explica hoy que como iglesia vamos en camino, peregrinos, a la casa del Padre. Que el Espíritu de Dios esculpa en nosotros esta fe, la fe de la iglesia, la fe en el amor de Dios, la fe en la vida eterna. Nos duele perder a nuestros seres queridos, gracias a Dios. Y Jesús no nos ve llorar, llora con nosotros, hace duelo con nosotros. Cuando perdemos a alguien y nos duele tanto, no pensemos, pues, ¿dónde anda Dios por allá que no ve las cosas? Está contigo, está compartiendo tus lágrimas con sus propias lágrimas, pero lo hace para confortarte y consolarte. No te preocupes por tu ser querido, no murió solo. Lo acompañó el buen pastor, que se preocupa de estos detalles, ¿no? Muy hermoso el Evangelio como nos lo dice. Voy a prepararles un lugar. Allá en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Todo Dios es la habitación. Vivir en Dios en la vida eterna. Que estas palabras pues nos consuelen, nos fortalezcan y al mismo tiempo nos hagan sentir iglesia. No desesperemos si la iglesia comete errores, la vemos frágil y débil. Sí lo es. Pero ella es el cuerpo vivo de Jesucristo. Quien critica a la iglesia o desprecia a la iglesia, pues no critica a la iglesia, ni desprecia a la iglesia. Critica a Cristo y desprecia a Cristo. Y como él mismo dijo, ni siquiera a mí. Critican al Padre y desprecian al Padre. Y esas ya son palabras mayores, ¿no?
Gocémonos pues de la Pascua, fortalezcámonos en ella y tengamos nuestra esperanza puesta en este amor de Dios que cuida de los detalles de nuestra vida. ¿Cómo no habría de cuidar los detalles de ese momento más importante de nuestra vida, que es la ganancia de las ganancias, nuestra muerte? Pidamos todos a Dios el don de la perseverancia final y el don de una buena muerte, que estemos preparados, que podamos decirle al Padre como Jesús: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y ahí te voy. Hazme canchita por allá, que ahí voy, porque tú me has llamado, así sea. Con qué vehemencia hoy el Señor Jesús nos dice: crean en mí, crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Esta es la fe de la Iglesia. Vamos a proclamarla juntos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allá ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos, el Señor cuida de sus hijos y siempre les muestra su amor y ternura. Presentemos las súplicas de esta asamblea de fe diciendo con fervor: escúchanos, Padre. Por la Iglesia, para que siga dando testimonio de la resurrección de Cristo en medio de las adversidades de nuestros tiempos, oremos: escúchanos, Padre. Por los misioneros y evangelizadores, para que no pierdan la paz y sean valientes apóstoles del amor de Dios, oremos: escúchanos, Padre. Por nuestras mamás vivas y difuntas, para que el Señor las premie con abundantes bendiciones por todo su cariño, bondad y ternura, dando gracias también por la maternidad de la Santísima Virgen. Oremos: escúchanos, Padre. Por los que estamos aquí reunidos para que, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, compartamos el amor y la esperanza con los hermanos, oremos: escúchanos, Padre. Hermanos, nosotros somos la Iglesia de Jesús, su cuerpo vivo, todos los bautizados, no nada más el Papa, los obispos, los sacerdotes y consagrados, todos somos la Iglesia. ¿Qué nos estará pidiendo el Señor a través de estos signos de los tiempos? Prueba dura, difícil, no fácil, inédita, nos rebasa, nos da miedo, nos preocupa, pero Él está con nosotros. No pierdan la paz. Pidamos por una Iglesia renovada, que se deje renovar en el Espíritu Santo. Es una Iglesia que tiene que darle prioridad a la oración y a la palabra, pero también a la caridad. ¿Qué pide Dios a la Iglesia en estos tiempos que vienen? ¿Cómo vivir la caridad hacia nuestros hermanos? Todos anuncian que hemos llegado a ese tiempo de crisis, cúspide, pico de la pandemia, y que después viene una terrible pandemia económica. ¿Qué querrá el Espíritu de nosotros, Iglesia? Pidamos por la Iglesia doméstica, cada familia,
que cada familia viva la caridad, que le dé como iglesia doméstica prioridad a la oración, a la palabra y a la caridad. Oremos. Escúchanos, Padre. Padre bueno, en tu casa celestial hay muchas habitaciones para tus hijos. Ayúdanos a caminar en la fe hasta llegar juntos a tu presencia eterna. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que hemos recibido de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que hemos recibido de tu generosidad y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo, destruyó nuestra muerte y resucitando, restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco Javier, su auxiliar Maximino, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos Herminia, Isabel, María Elena, Ugarte, María Elena Reyes, Conchita, Dolores, Juanita, Elías, Amalia, Mercedes, Rick, Emilio, Lupita, Ana María, María Fernanda, Tomasa, María Guadalupe, Francisca, Eutiquia, Ezequia, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección cuando Cristo haga resurgir de la tierra a los muertos y transforme nuestro cuerpo frágil en cuerpo glorioso como el suyo. Y a todos nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos, porque al contemplarte como tú eres, Dios nuestro, seremos para siempre semejantes a ti y cantaremos eternamente tus alabanzas por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Pues yo ya me voy al Padre, nos dice hoy Jesús, a prepararles un lugar. Yo soy el camino. Nadie va al Padre si no es por mí. Vamos a vivir juntos esta experiencia de estar unidos con Jesús rumbo a la casa del Padre. Mi meta es la casa del Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Antífona de la comunión. Yo soy la vid verdadera y ustedes los sarmientos, dice el Señor. Si permanecen en mí y yo en ustedes, darán fruto abundante. Aleluya. Comunión espiritual. A tus pies, oh Jesús mío, me postro y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se abandona en su nada y en tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor. Deseo recibirte en la pobre morada que mi corazón te ofrece. En espera de la felicidad de la comunión sacramental, quiero tenerte en espíritu. Ven a mí, oh Jesús mío, y que yo vaya hacia ti. Que tu amor pueda inflamar todo mi ser para la vida y para la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Que así sea. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los suyos, y permanezca para siempre. Amén. Bien, queridos hermanos, que el consuelo de Dios, la fortaleza de Dios esté con ustedes. Dios mediante, el miércoles será el 13 de mayo, el día de la Santísima Virgen, nuestra Madre, que desde su corazón inmaculado nos invita a consagrarnos a ella, nos pide ser intercesores, hacer una oración de intercesión por todos los pecadores
y también a ser reparadores, a ofrecer a Dios nuestra oración en reparación por los pecados que cometemos toda la humanidad. Los invito pues a vivir estos días del rosario rezando juntos el rosario. No olviden, familia que reza unida, permanece unida. Vayamos en paz, demos gracias a Dios. El Señor les dé paz y salud en sus hogares.